Hola amigos, bienvenidos al canal Amigo Matemático. Y el día de hoy vamos con el tema movimiento rectilíneo uniforme, que es un tema de física. Vamos directamente con un ejercicio. Un automóvil hace un recorrido entre dos ciudades A y B, separadas una distancia de 80 kilómetros. En los primeros 50 kilómetros viaja a 70 kilómetros por hora y en los kilómetros restantes viaja a 30 kilómetros por hora. A. ¿Qué tiempo tarda el viaje? B. ¿Cuál es la rapidez media en el recorrido? Vamos con el punto A. Vamos a hacer un análisis gráfico de la información que nos brinda el enunciado. Nos dice que un automóvil hace un recorrido entre dos ciudades A y B, separadas una distancia de 80 kilómetros. En los primeros 50 kilómetros viaja a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Aquí ya el ejercicio nos brinda información importante. El tema que nosotros estamos estudiando es movimiento rectilíneo uniforme, donde es importante saber que en movimiento rectilíneo uniforme hacemos el estudio a movimientos que son en línea recta y a velocidad constante. En este caso, en el primer tramo, el vehículo recorre una distancia de 50 kilómetros a una velocidad constante de 70 kilómetros por hora. Ahora, en los últimos 30 kilómetros, el vehículo se desplaza a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Ya sabiendo esto, hacemos el cálculo qué tiempo tarda el viaje. Para ello utilizamos la ecuación b igual a x sobre t, donde b es igual a la velocidad, t es igual al tiempo y x es la distancia que se desplazó el vehículo. Esta ecuación en movimiento rectilíneo uniforme es la que utilizamos para calcular velocidad, tiempo y desplazamiento. Jugamos con ella y desplazamos y despejamos la variable que necesitemos. En este caso necesitamos la variable tiempo. Entonces despejamos la variable tiempo y nos queda que el tiempo es igual a x sobre b. Ya sabiendo esto, entonces calculamos el tiempo para cada tramo. Vamos a calcular el tiempo para el primer tramo cuando recorre una distancia de 50 kilómetros y el tiempo para el segundo tramo cuando recorre una distancia de 30 kilómetros. Entonces para el primer tramo nos quedaría que T1 es igual a X1 sobre B1. Reemplazamos X1 por 50 kilómetros y B1 por 70 kilómetros por hora. Y nos quedaría de la siguiente forma. T1 es igual a 50 sobre 70 kilómetros sobre kilómetros por hora. Cancelamos kilómetros con kilómetros y el resultado nos da que T1 es igual a 0,7 horas. Y ese es el tiempo que se gasta el vehículo en recorrer el primer tramo de 50 kilómetros a una velocidad constante de 70 kilómetros por hora. Ya sabiendo esto, continuamos con el cálculo del tiempo en el segundo tramo. T2 es igual a X2 sobre B2, donde X2 es igual a 30 kilómetros y B2 es igual a 30 kilómetros por hora. Reemplazamos la ecuación T2 es igual a 30 sobre 30 y las unidades kilómetros sobre kilómetros por hora. Cancelamos kilómetros con kilómetros y el resultado que obtenemos es que T2 es igual a una hora exacta. Una hora es el tiempo que tarda el vehículo en recorrer una distancia de 30 kilómetros a una velocidad constante de 30 kilómetros por hora.
Ahora, lo que nosotros necesitamos calcular es cuál es el tiempo que tarda el vehículo en recorrer esta distancia total de 80 kilómetros. Entonces, lo que hacemos es calcular cuál es el tiempo total que tarda, es decir, sumamos T1 y T2. T total es igual, T1 es igual a 0,7 más T2 que es 1. El tiempo total es igual a 1,7 horas. Y esta es la respuesta a nuestro punto A. Ahora vamos con el punto B. ¿Cuál es la rapidez media en el recorrido? Partimos de la información que nos brinda el enunciado y que ya analizamos en el punto A. Sabemos que el vehículo hace un recorrido entre dos ciudades A y B, que recorre una distancia de 80 kilómetros. Aquí ya no vamos a tener en cuenta que el vehículo recorre dos tramos a dos velocidades diferentes. Aquí solo hablamos que recorre esos 80 kilómetros a un tiempo total de 1,7 horas. Ahora la rapidez va a ser igual a distancia recorrida sobre tiempo. En este caso, tenemos que saber que la rapidez se diferencia de la velocidad en que la rapidez es una magnitud escalar y la velocidad es una magnitud vectorial. Tenemos que la rapidez va a ser igual a x total sobre el tiempo total. En el ejercicio la rapidez va a ser igual el desplazamiento total, la distancia recorrida total es igual a 80 kilómetros sobre 1,7 horas. Realizamos la división y tenemos que la rapidez es igual a 47 kilómetros por hora. Y esa es la respuesta a nuestro punto B. Continuamos con un segundo ejemplo. Este ejemplo ya es gráfico. Un auto se mueve por una carretera de acuerdo con el siguiente gráfico. Pregunta A. ¿Qué distancia recorrió? B. ¿Cuál fue su desplazamiento? Nos están preguntando por la distancia recorrida y por el desplazamiento. Al igual que la velocidad y la rapidez, la distancia recorrida se diferencia del desplazamiento en que la distancia recorrida es una magnitud escalar y el desplazamiento es una magnitud vectorial. Vamos con la respuesta al punto A. Vamos a hacer un análisis al gráfico. Vemos que es un automóvil y ese automóvil recorre una distancia. El gráfico nos muestra varios tramos de esa distancia que recorre el automóvil. En el primer tramo, el vehículo va con una rapidez de 35 metros por segundo. Recorre una distancia en un tiempo de 20 segundos. Y esa es la información que tenemos del primer tramo. Le vamos a poner tramo 1. Ahora, en el segundo tramo, en el gráfico, nos damos cuenta que hay una disminución de la velocidad. En este tramo, la rapidez 2 es igual a 0. El tiempo que dura el carro estacionado sin moverse es de 40 menos 20, que es la diferencia de el tiempo final menos el tiempo inicial. Por lo tanto, el tiempo 2 en el tramo 2 es igual a 20 segundos. Y esa es la información que tenemos de nuestro tramo 2. Ahora, después de que el vehículo sale de ese reposo, toma una velocidad de 25 metros por segundo. ¿Qué pasa? En el gráfico nos dice menos 25. En el gráfico estamos hablando de velocidad. Pero como no estamos teniendo en cuenta la dirección en la que va el vehículo, entonces vamos a decir que es una rapidez de 25 metros por segundo. Si aquí es negativo, eso significa que el carro ha cambiado de dirección. Pero en este caso vamos a decir que la rapidez, solo nos interesa la magnitud del número, va a ser igual a 25 metros por segundo.
el tiempo que tarda es 60 menos 40, que es el tiempo desde que estaba en reposo. 60 menos 40 es igual a 20 segundos. El tiempo 3 es igual a 20 segundos. Y esa es la información que tenemos de nuestro tramo 3. Ahora, sabemos que la rapidez es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo. Despejamos la distancia, que es lo que nos interesa y lo que queremos averiguar, y es igual a la rapidez por el tiempo. Ya sabiendo esto, calculamos la distancia recorrida para cada uno de los tramos. En el tramo 1, la distancia recorrida va a ser igual a R1 por T1. Reemplazamos y D1 es igual a 35 por 20. R1 es igual a 35 y T1 es igual a 20. D1 es igual a 35 por 20 es igual a 700 metros. Realizamos el mismo procedimiento para hacer el cálculo de la distancia en el tramo 2. En el tramo 2, D2 va a ser igual a R2 por T2. D2 es igual, R2 es 0 por T2, que son 20 segundos. 0 por 20 es igual a 20 metros. 0 metros. 0 por 20, 0. La distancia 2 es igual a 0 metros. Ahora vamos con el tramo 3. La distancia 3 es igual a R3 por T3. D3 es igual, R3 es 25 y T3 es 20. D3 va a ser igual 25 por 20 igual a 500 metros. Ya sabiendo esto, hacemos el cálculo de la distancia total que recorrió el vehículo. Entonces sumamos D1 más D2 más D3. La distancia total es igual a 700, que es D1, más 0, que es D2, más 500, que es D3. La distancia total del recorrido son 1200 metros. Ahora vamos con el punto B. ¿Cuál fue su desplazamiento? El auto se mueve y recorre la misma distancia. Sabemos cuál es la rapidez, pero aquí ya no nos interesa como tal la rapidez. Aquí hablamos es de velocidad. Al ser la velocidad la variable que nos importa, debemos tener en cuenta que la velocidad es una magnitud vectorial. Entonces, en el tramo 1 la velocidad va a ser igual a 35 metros por segundo. En el tramo 2 la velocidad 2 va a ser igual a 0 metros por segundo. Y en el tramo 3 la velocidad 3 es igual a menos 25 metros por segundo. Aquí lo que nos cambia es que en el último tramo ya incluimos el menos, porque debo suponer que en este punto el carro se regresó y comenzó a andar en contra de la dirección que llevaba. Los tiempos son iguales. T1 es igual a 20 segundos, T2 es igual a 20 segundos y T3 es igual a 20 segundos. Ahora, la velocidad es igual a el desplazamiento sobre el tiempo. Entonces despejamos y nos queda que el desplazamiento es igual a B por T. Ahora calculamos el desplazamiento para cada tramo. Para el primer tramo nos queda que el desplazamiento 1 es igual a B1 por T1. Reemplazamos y nos queda que X1, que es el desplazamiento en el primer tramo, es igual a 35 por 20. Entonces el desplazamiento en el primer tramo es igual a 700 metros. Ahora, en el tramo 2, el desplazamiento es igual a la velocidad que llevaba en el tramo 2 por el tiempo que tardó.
El desplazamiento es igual a 0 por 20. El desplazamiento es igual a 0 por 20, 0 metros. Y en el último tramo, que es donde hace la diferencia, el desplazamiento 3 es igual a B3 por T3. El desplazamiento 3 es igual a menos 25, tenemos en cuenta el signo, por 20. Entonces el desplazamiento 3 es igual a menos 500. Entonces, ya teniendo los tres valores, sumamos los tres desplazamientos. Por lo tanto, el desplazamiento total es igual a 700 más 0 menos 500. 700 más 0 menos 500 es igual a 200 metros. Y ese es nuestro desplazamiento. Eso fue lo que se desplazó el vehículo. Ok amigos, eso fue todo. Si les gustó el video, denle manito arriba y suscríbanse para más contenido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.